muy complejo y yo creo que lo primero por lo que hay que empezar es por entender que no hay un feminismo. Que el feminismo es un movimiento transversal, que tiene muchísimas corrientes filosóficas que llevan años, años, décadas, siglos desarrollándose. No todas pensamos lo mismo porque no todas buscamos lo mismo. Me explico. Dentro de esto se estudia, ¿eh? En plan, no es que ahora yo me esté inventando, porque hay mucha gente que piensa, es que el feminismo es que... Cuidado, el feminismo es un movimiento social, histórico y teórico y político que lleva desarrollándose filosóficamente décadas. O sea, que como mínimo vamos a echarle una pensada a esto. Hay muchas corrientes, está el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo de clase, el feminismo de la diferencia, el ecofeminismo, y cada uno plantean un análisis diferente o pueden beber unos de otros, ¿eh? Nos retroalimentamos muchas veces porque compartimos muchas cosas, pero pueden tener análisis diferentes, pueden centrarse en puntos diferentes. Hay, por ejemplo, un feminismo liberal puede centrarse mucho en los derechos normativos, en que las mujeres, bajo el papel, estemos completamente amparadas por la ley y seamos ciudadanas iguales a los hombres. Un feminismo radical dice, es que esto no es suficiente, es que no solo vale con lo que pasa fuera de casa, también con lo que pasa dentro de casa. Vamos a ir a la raíz, por eso se llama radical. ¿Y cuál es la raíz de los problemas en este sentido? El amor y el sexo. Y las feministas radicales de repente analizan las problemáticas y las desigualdades de género que existen dentro del hogar, que existen dentro del amor, dentro del sexo, abusos sexuales, violaciones, van muy ahí. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que decía una feminista radical que decía que mientras las mujeres nos enamorábamos, los hombres gobernaban. Esto lo dijo el siglo pasado, porque también es que se dice, es que lo que se estudia a día de hoy en las universidades, yo escucho también mucho este discurso, lo que se estudia, cuidado, que lo que estudiamos en sociología en las universidades es gente que ha escrito hace 100 años claro. Cosas y que llevan analizándose mucho tiempo. Para que hoy venga un estudio a la universidad y lo estudiemos como fundamental y como troncal, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber pasado por muchas cosas. Claro. Que es que a veces ahora desconfiamos de todo. Bueno, no sé si me estoy explicando. Sí. El feminismo de clase hace un análisis y dice no podemos solo centrarnos en las relaciones interpersonales, tenemos que atender a las estructuras económicas. Y entonces tiene una visión anticapitalista. Luego llega el ecofeminismo y dice, pero es que el sistema capitalista y el sistema patriarcal se parecen mucho porque explotan a todos los recursos de la misma manera. Medio ambiente, a las mujeres, a las minorías, a los animales, los explotan de una manera similar. Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí. Las sufragistas, que los movimientos de las sufragistas en Reino Unido, cuando se movilizaban, por ejemplo, ¿habéis visto Mary Poppins? Sí. En Mary Poppins salen las sufragistas, una peli de nuestra infancia, cuando la mujer, que es la mujer de la casa, que tiene los hijos, se va a las manifestaciones, es una sufragista que se va a las manifestaciones, que por cierto está un poco estigmatizada y tal, pero que para que tengamos una idea un poco qué son las sufragistas. Pues estas mujeres que salían a las calles, normalmente de clases altas, pidiendo el voto, pidiendo tener los mismos derechos que sus maridos. Bueno, pues ellas se dieron cuenta de que en esa época ocurría un maltrato a los animales muy similar al que ellas vivían en ginecología, porque por entonces ellas vivían procesos como curar la histeria, les hacían lavados, les hacían abusos sexuales porque se entendía que tenían como que calmarlas para que se les curara la histeria, entonces en ginecología se hacían barbaridades hacia las mujeres. Pues había una práctica que era la vivisección, que era abrir animales vivos para ver cómo funcionaban. Y entonces ellas dijeron, es que esto es maltrato, al igual que a nosotros nos hacen esto en ginecología, esto tampoco se puede hacer. Y de repente las sufragistas empatizaron y empezaron a hacer movimientos animalistas para prohibir la vivisección. ¿Veis? De repente hay muchas corrientes que se entrelazan, que beben unas de otras, que nos juntamos con otros movimientos, que hay diferentes visiones, es decir, no todas pensamos lo mismo y esto es muy complejo y hay muchas autoras filosóficas hablando y autores filosóficos hablando de esto. Entonces lo primero hay que entender que los feminismos son muy diversos y no todas pensamos lo mismo. De hecho yo diría que ahora mismo en el feminismo el único consenso que hay es que estamos en contra de la violencia de género y del abuso sexual. Ya está. Yo no creo que estemos de acuerdo en nada más. Claro, es que yo me pongo a analizar después de lo que tú has dicho y la frase predominante de la contraposición es: si vosotras mismas no os ponéis de acuerdo, ¿cómo pretendéis imponer algo a la otra parte? ¿No? Es como, pero es que es complicado de entender. A ver, es que cuando tú quieres cambiar algo, tienes muchas propuestas, no solo una. Claro. Entonces, es verdad que cuando nosotros salimos, si nos ponemos de acuerdo, por eso salimos el 8M, por eso se hicieron las manifestaciones, por eso, quiero decir, es que nosotras nos escuchamos a pesar de pensar diferente y salimos a las calles buscando un mismo objetivo. Por ejemplo, como pasó con el caso de la manada.
aquí en España, que yo creo que eso fue un punto de inflexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué busca el feminismo? ¿Cuál sería un objetivo del feminismo como movimientos Sí, agrupados en general? reducido, sí, a lo... Ahora mismo, a corto plazo, reducir los abusos sexuales, porque es que hay un problema ahora mismo de polarización entre hombres y mujeres. Los hombres están más a la derecha, las mujeres más a la izquierda. ¿Esto por qué es? Porque las mujeres han dicho, ostras, que este sistema es injusto para mí, ¿no? Porque aunque ante la ley tú puedes tener todos los derechos garantizados, pero si esos derechos no son efectivos en la sociedad, es decir, no se aplican, hay jueces que han decidido negar a aplicar la ley de violencia de género. Entonces, ¿qué más me da tener una ley de violencia de género si no se aplica? ¿No? Por ejemplo, es ilegal tener un trabajo con desigual salario, mismo trabajo, pero de facto se hace. Se ha tenido que obligar por ley a que los hombres se cojan una baja por paternidad porque se seguía penalizando a las mujeres en el mercado laboral que se quedaran embarazadas y ahora se penaliza a los hombres si se cogen la baja de paternidad. Pues es que hay cosas que siguen pasando y que vemos que aunque legalmente esté reconocido, no es efectivo. Todavía hay que hacer un trabajo de reeducación, etc. Buscamos tener los mismos derechos, tanto objetivos como subjetivos, y que sean eficaces de facto en la realidad. Sobre todo ahora, por ejemplo, un temazo, las tareas del hogar y el trabajo doméstico, que no está siendo equitativo. No está habiendo corresponsabilidad dentro de los hogares, las mujeres, si observamos estadísticas de usos del tiempo, eso es súper interesante, como la gente que hace con su vida, con su tiempo, pues se observa que las mujeres están haciendo una doble jornada laboral, pero están trabajando fuera de casa y dentro de casa, qué rentable para el sistema, ¿no? De repente tienes la doble fuerza laboral fuera de casa y la sigues teniendo dentro de casa por la misma persona o por personas migrantes, ¿no? De repente no se soluciona el problema. Que ese es otro de los problemas que hay. Pues claro, es que ahora las mujeres, ¿qué quieren? Pues quieren poder tener una carrera... ¿Quieren poder tener lo mismo que ellos? Queremos tener derecho a una carrera laboral, poder desarrollar nuestros proyectos personales al igual que ellos. Si para vosotros no tiene que ser un problema de mañana decir que queréis ser padres, para nosotras debería de ser lo mismo. A eso vamos. Yo creo que no estamos pidiendo una locura. Es que es complicado porque si lo bajamos un poco a tierra, la situación que estamos teniendo ahora mismo económica es que antes se podía mantener una familia con un sueldo, ahora las personas tienen que compartir vivienda para poder salir adelante. Entonces, claro, como yo lo veo es que estamos en un ecuador, en una transición completa de ideales más conservadores a ideales más progresistas que chocan muchísimo en esas nuevas generaciones en las familias. Yo no sé tú cómo lo ves y sobre todo, ¿qué soluciones pones tú encima de la mesa para que los hombres se conciencien de que las mujeres no son rumbas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que estamos en ese punto, esto es muy grave. No sé si somos conscientes de lo grave que es esto, porque yo creo que ni mis padres pensaban así. Y eso que mi madre se quedó en casa conmigo toda la vida, dejó su trabajo, tal, pero en ningún momento se dudó de la posibilidad de que mi madre desarrollara una carrera o de, ¿sabes? O de mí nunca se ha dudado.